Algo de todo lo que el Señor nos ha dado en Italia en todos estos años, en la amistad de Ricardo. Es mucho más que un pastor con el que compartimos el ministerio, es un amigo personal y sinceramente desde hacía mucho tiempo yo tenía deseo de que él pudiera venir un par de días, pasar un poco al sol y todo esto que se sabe en Milano, el sol lo ve solamente en fotografías. Y ahora bueno, de pronto el que pueda estar aquí con nosotros para mí es una satisfacción enorme. Vieni Richard, io ti traduco, yo probaré a traducir un poquito lo que él va a compartir con vosotros. Le pidió que saludara a la iglesia porque lógicamente es su deseo y sé que lógicamente cuando viene con la Biblia en la mano es todo un peligro. No, ci mancherebbe. È pericoloso dare un microfono in mano ai pastori, lo sapete, no? Sì, è muy peligroso dar un microfono a un pastor, lo sabéis, no? E proprio per questa ragione, infatti, io non adopero mai il microfono. Ho un microfono dentro la gola, per cui mi si sente anche a distanza. È tradotto? Sí, no, pero debe andar più. No, él dice que no tiene necesidad del micrófono porque tiene una fuerte voz y que el micrófono lo tiene ya incorporado en la garganta. Así que... Quindi microfono, non microfono, rischiate, questo è il discorso. Con el micrófono o sin el micrófono corréis el riesgo de que yo pueda hablar mucho. No, io voglio innanzitutto salutare tutta quanta la Chiesa. Quiero saludar a la iglesia, a toda la iglesia. Perché non c'è niente da fare, il legame che abbiamo è in Cristo. No hay nada que hacer, aquello que nos liga es Cristo. Ed è l'unica cosa che veramente ci unisce. Es la única cosa que verdaderamente nos une. Tra le tante cose che io faccio, e giustamente lui ha fatto a meno di dirlo, en todas las cosas que yo hago, pero Daniel no lo ha dicho, io sono anche presidente di un'associazione nazionale che si occupa di difendere e tutelare le chiese in Italia. Yo soy presidente de una asociación de iglesias que se ocupa de defender y tutelar a las iglesias en Italia. E uno dei simboli che avevamo adoperato molti anni fa, uno de los símbolos que utilizamos tantos años atrás, era una grande quantità di matite colorate. Era una gran cantidad de lápices de diferentes colores. Bellissimo lapis, lo usavo quando ero bambino questa parola. Usava esta palabra cuando era niño. E queste matite erano messe su un tavolo. Estos lápices estaban todos sobre una mesa. E mischiati i colori. Mezclados los colores. E tutte le punte indirizzavano verso un'unica parola che era il nome di Gesù. Y todos los lápices, la punta de estos lápices apuntaban hacia una misma palabra que era la palabra Jesús. Io credo che questo sia una tra le cose più belle che uniscono i cristiani. Creo que esta sea una de las cosas más bellas que unen a los cristianos. Perché abbiamo tante differenze. Porque tenemos muchas diferencias. Abbiamo tante lingue, tante nazioni, tanti modi di pensare, tanti modi di ragionare. Tenemos muchas diferencias, muchas formas de pensar, de razonar, diferentes naciones, diferentes lenguas. Ma abbiamo la necessità di capire qual è la cosa che ci unifica. Pero tenemos la necesidad de comprender qué es aquello que nos une. Allora, siccome io non devo rubare il mestiere a lui, como yo no debo robarle el trabajo a él, anche perché una domenica ogni tanto posso saltare anche io ogni 100-150 domeniche. Sí, de vez en cuando saltar una domenica y no predicar me hace muy bien. C'è un passo che voglio condividere con voi. Hay un versículo que deseo compartir con vosotros. Non vi preoccupate, non predico, voglio soltanto rammentarvelo. Sí, no se preocupen, yo no voy a predicar. Anche perché sennò mi comincereste a vedere camminare, quindi non sto fermo qua dietro, non so come faccia lui. Dice que él camina, normalmente va al medio y todo. Tal vez lo haga hoy, no importa. E ho scritto in Romanos capitolo 12, dal versetto 4. Versículo 4 en adelante. Romanos 12, 4. La parola dice questo. La palabra dice esto. Perché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ecco, questi due versetti, estos dos versículos, sono secondo me il succo e la qualità della relazione che noi possiamo avere.
según lo que yo creo es el jugo, la esencia de lo que nosotros debemos creer y hacer. Abbiamo tante volte la sensazione di essere ognuno per i fatti propri, Tenemos a veces las sensaciones de que cada uno de nosotros tiene sus cosas, per i nostri problemi, por nuestros problemas, le nostre preoccupazioni, por nuestras le preocupaciones, nostre disgrazie, nuestras i desgracias, successi che stiamo aspettando e che sembra che non arrivino mai, los éxitos que esperamos tener pero parece que no llegan, gli scopi che ci siamo posti los objetivos que nos hemos e il puesto, fatto che non sembra che si allontanino, no? los objetivos que parece que se alejan en lugar de acercarse. Queste sono tutte le differenze che caratterizzano la nostra vita di tutti i giorni. Estas son las diferencias que caracterizan nuestra vida de todos los días. Per cui rischiamo di fare una cosa, Por eso tenemos el riesgo de caer en esto. dimenticare verso che cosa puntiamo. Olvidarnos de aquello a lo cual debemos Abbiamo intentar tutte queste hacer. differenze Tenemos todas estas e attenzione, diferencias. molto spesso queste differenze sono anche la caratteristica delle nostre capacità. Muchas veces estas diferencias son características de nuestras propias Infatti capacidades. nel versetto 6, anche se non lo leggiamo, dice avendo pertanto ognuno di noi differenza di carismi, cioè di doni, di talenti, di capacità individuali. Ok. Por eso dice el versículo 6, que no lo hemos leído, pero habla precisamente de los dones, talentos y capacidades que son diferentes. Entonces, lógicamente, eso hace diferencia. Allora vorrei che vi rendeste conto. Y yo quisiera que ustedes lo pudieran ver. C'era chi cantava, Había uno que cantaba, c'era chi suonava la chitarra uno que tocaba la guitarra, e un altro che suonava la viola, se non erro, giusto? un cello. Violoncello, scusami, ancora meglio. Uno que tocaba, que cantaba y otro del violoncello. Il bello è che suonavano insieme, Lo bello es que sonaban juntos. erano accordati. Se habían puesto de acuerdo. Il violoncello suonava e insieme lo faceva la chitarra. El violoncello seguía a la guitarra. Suono diverso, una vibrazione diversa, una tonalità diversa. Tonalidad, sonido y vibración diferentes. Ma quando insieme, nella nostra diversità, lavoriamo, Pero cuando juntos en nuestra diversidad trabajamos, e se lavoriamo per Cristo, si trabajamos para Cristo, noi troviamo la soddisfazione di sentire una meravigliosa melodia che ci entra nelle orecchie e nel cuore. cuando trabajamos para el Señor juntos, recibimos una melodía que ingresa por nuestros oídos y llega hasta nuestro corazón. Questa è la cosa che ci lega. Esto es aquello que nos une. Ognuno di noi può essere un meraviglioso strumento, Cada uno de nosotros puede ser un ognuno di maravilloso noi è instrumento, comunque uno strumento diverso l'un dall'altro, un instrumento diferente uno del otro, ma cerchiamo, dove possibile, di sforzarsi tutti insieme di essere parte di questa musica celestiale che arriva fino a Dio. amén. Dice que tengamos que esforzarnos para hacer nuestra parte y entre todos ser esa música celestial que llega a la presencia de Dios. Dio vi benedica. Amén. Dios Dios vi bendiga. benedica, giusto? Increíble. Creo que no debe haber una persona peor para traducir que yo. No sé traducir, me trabo, no sé. No sé. No sé. No, jamás he aceptado hacer una traducción en una prédica. Me pierdo, no sé por qué, pero me pierdo. Pero bueno, por eso somos un cuerpo. Ahí me salvo, que lo haga otro, que lo puede hacer mejor. Pero bueno, vamos a orar al Señor para que el Espíritu de esta tarde reciba gloria y traiga gracia sobre nuestra vida. Señor, dependemos de ti. Y qué bueno, Señor, que Joel, Isabel y Samuel nos recordaban. Señor, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no estuvieras aquí? ¿Qué sería de cada uno de nosotros, Señor, si tú no nos hubieras alcanzado, perdonado, limpiado, justificado? Señor, por eso hoy estamos aquí. Queremos rendirte culto, queremos rendirte adoración. Y Señor, en esta tarde también queremos traer la vida de Pedro delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Pedimos que tu gracia lo alcance allí donde Él está. Pedimos la serenidad de tu favor sobre su vida. Oramos también por Ana María para que la cuides. Y allí, Señor, donde ellos están, tu mano de bendición
esté protegiéndoles. Oramos agradecidos a ti, Señor, por poder venir a tu bendita presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para quien no lo sabe aún, Pedro ha tenido una descompensación y lo han llevado hoy para el hospital. Ana María hace unos minutos solamente me contó que le habían hecho una tomografía y aparentemente está más tranquilo. Obviamente todavía no tienen un diagnóstico, pero ha tenido como un decaimiento y bueno, por eso mismo lo han llevado para el hospital para hacerle todas estas análisis, exámenes que lógicamente vendrán. Así que bueno, cuando llegue a su casa, ore por él, escríbale a Anita, pregúntele cómo está, porque bueno, eso es ser iglesia. Amén. Muy bien. Sabéis, yo hace un buen tiempo que tengo en mi corazón de compartir algo, y bueno, de alguna manera sé que Eileen, cuando ha compartido la palabra hace unas semanas atrás, ella estuvo compartiendo acerca de las vicisitudes que vivió José, y de alguna manera la pregunta que en más de una oportunidad cuando uno lee la escritura es ¿qué había pasado con Dios? Siendo que José estaba pasando por un problema tan grande, ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿No? Y sinceramente esta es una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho en algún momento, y también sin lugar a dudas algo que hemos compartido todos nosotros es el hecho de que hemos sufrido o que estamos sufriendo, todos. Yo creo que desde el mismo momento en que dejamos el vientre de nuestra madre y hasta que vayamos con el Señor, la vida es dura, la vida es difícil. Por una sencilla razón: el mundo está bajo el maligno. Hay enfermedades, hay luchas, hay injusticias. El sufrimiento, el mal tienen muchos orígenes, pero indudablemente desde el momento en que empezamos a tener dificultades, tenemos problemas, muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta: ¿dónde está Dios en medio de estos problemas? Parecería como que Dios nos ha abandonado. Es algo que todos de alguna manera nos hemos vivido sobre este punto, y por eso yo quisiera compartir algo con vosotros que honestamente lo quiero compartir no como alguien que ha aprendido sino como alguien que se dio cuenta que debe cambiar. ¿Por qué? Porque está claro que es un desafío muy grande, y yo no puedo decir, no, yo ya lo logré. No. Yo estoy intentando lograrlo, y quiero invitaros a juntos poder descubrir esto que tiene que ver de alguna manera con certezas y suposiciones que nosotros tenemos sobre el sufrimiento. Y esto es algo que nosotros en más de una oportunidad, aunque no lo querramos, nuestras certezas tambalean frente a las suposiciones que a veces nosotros hacemos. Nuestras certezas normalmente, si somos cristianos, nuestras certezas deberían estar en lo que dice la Escritura. Yo creo que todos nosotros concordamos en que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Sí? Dios nos ama. ¿Por qué decimos que Dios nos ama? Porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque Romanos 5:8 nos dice que Jesús vino y que con eso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Yo sé por eso que Dios me ama. Por eso es importante, entre las certezas, yo tengo que saber que sí o sí Dios me ama. Es una primera certeza. ¿Qué pasa de pronto cuando nosotros pensamos, entre otras cosas, que lo que dice Romanos 8:28? ¿Recordáis? Todas las cosas ayudan a bien. No dice todas las cosas me van a parecer bien, o todas las cosas me van a gustar mucho. Dice todas las cosas ayudan a bien. Y es interesante que cuando uno lee este versículo,
tiene que entender lo que la Escritura está pretendiendo enseñarme en ese momento, porque dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, para que a todo le ayude a bien, usted lo primero que tiene que hacer es amar a Dios. Si no, no le va a encontrar sentido lo que le está pasando. Pero dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? El versículo que sigue dice lo siguiente, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo lo que me pasa tiene que ver con que Dios está haciéndome a la imagen de su Hijo. Cuando el propósito de Dios para mi vida es ser semejante a Cristo, todo me ayuda a bien. Hola. Cuando yo creo esto, no importa qué pasa, porque yo estoy siendo formado a la imagen de Cristo. También tenemos como certeza que Dios no nos va a dejar, nunca nos abandonará, porque uno lee en la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué yo sé que Dios nunca me abandonará? Porque el Salmo 27:10 dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor te recogerá. Nunca Dios nos va a dejar. Estas son certezas, cosas que están impresas no solo en la Escritura, deben estar impresas en nuestra mente, en nuestro corazón, por una sencilla razón. Cuando uno sigue leyendo la Escritura, dice también que Dios no nos dará una prueba mayor que la que podamos soportar. Otra certeza, ¿por qué? Porque 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Por qué yo sé que voy a soportar la tentación? Porque Dios me prometió que si yo le amo a Él, voy a poder soportar. Vuelvo a repetir, no lo estoy diciendo como algo que logré, sino como algo que deseo lograr. ¿Por qué? Porque quiero que Cristo se forme en mí. Cuando nosotros pensamos también en otras certezas, allí tenemos, Dios está de nuestro lado. Recuerdo siempre aquel momento en que Eliseo estaba con su siervo, y Eliseo tiene que orar por el siervo porque tenían un ejército enorme delante y se le estaban viniendo en contra de Israel, y Eliseo sabía que Dios estaba con ellos, oró por el siervo, y el siervo vio, y la Escritura dice una canción que nosotros cantábamos muchos años atrás, los de nuestro lado son más que el adversario. Siempre Dios va a vencer, independientemente de lo que yo vea con mis ojos. Por último, ¿cuántas veces nos ha pasado, y digo nos ha pasado porque yo le he cuestionado a Dios algunas cosas? ¿Qué dice Isaías 55:8? Mis caminos no son vuestros caminos, son más altos, son mayores. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, son mejores. Ahora, si yo sé y tengo la certeza de todas estas cosas, ¿por qué será? ¿Por qué motivo yo estoy seguro de esto? Porque está en la Biblia. No me lo inventé. Dios dice que me ama, que todo lo que me pasa ayuda bien, que nunca me abandonará, que no me dará una prueba mayor de la que yo pueda soportar, y que está a mi lado, y que sus caminos son siempre mejores que los que yo puedo imaginar para mí. Ahora, ¿qué pasa cuando viene una situación de conflicto? ¿Qué sucede? Todo esto que yo creo empieza a tambalearse. Y entramos a dudar si Dios verdaderamente nos ama, si de verdad todo ayuda a bien, si de verdad Dios no nos ha abandonado, si de verdad. La idea equivocada sobre el sufrimiento. Vemos el sufrimiento como algo negativo en nuestras vidas.
¿Por qué? Por una sencilla razón, y esto es lo que yo quisiera compartir hoy con vosotros. Tenemos esta suposición. Mirad, decidme si no es lo que cada uno de nosotros pensamos. Si hacemos las cosas bien, no sufriremos cosas malas. Todos pensamos esto. Todos pensamos esto. Y cuando alguien tiene un problema, algo debe haber. Algo debe, claro. Y claro, cuando tú empiezas a preguntarte si tienes pecado, ¿quién no? El que no tenga, tire la piedra. ¿Quién puede decir, no, yo no pequé? Ninguno de nosotros está en condiciones de decir, yo no he pecado. Todos hemos pecado, pero indudablemente tenemos en nuestra mente un chip. Tenemos un pendrive que nosotros somos como nuestra cabeza es como una computadora, ¿sí? Lo que usted le mete, lee. La sociedad y el mundo nos enseña esto. Si tú haces todo bien, entonces te va a ir bien. Si tú haces todo bien, pero te sale mal, hay algo escondido, claro. Algo mal que tú estás haciendo para que te vaya mal. No hay nada que justifique que llegues a esto. Suponemos esto, pero es interesante ver qué es una suposición, para saber si esto es verdad. Es cierto que a la gente que hace las cosas bien nunca le va mal. Que yo sepa, no es cierto. Y la Biblia enseña totalmente otra cosa. Simplemente dígame qué hizo mal Jesús. ¿Qué hizo mal Abel? Nada. Absolutamente nada. Al contrario, los dos agradaron a Dios, como lo decía Isabel, y como lo sabemos de Jesús. Pero uno murió porque lo mató el hermano y a otro lo mataron los romanos en compañía con los fariseos. Y uno dice, pero ¿es una injusticia? Sí, sí, pero todas las cosas ayudan a bien cuando amamos al Señor. Yo quisiera que podamos ver qué es una suposición, una idea que yo me estoy haciendo. Una suposición es una idea o juicio que se supone cierto, verdadero o real, para llevar a cabo un razonamiento o actuar de una manera determinada. Si yo considero que algo es bueno para mí, eso va a condicionar lo que yo haga. Si yo considero que eso es malo para mí, eso va a condicionar lo que yo haga. Yo recuerdo siempre una charla, hace muchos años, 20 años por lo menos, entre Samuel, mi hijo, y un tío de mi suegra, un hombre ya anciano, con casi 80 años. Samuel tenía 10, y este hombre fumaba mucho, y en broma le dice a Samuel, ¿quieres un cigarrillo? Y Samuel dice, no, porque eso mató a mi abuelo. Y entonces él dice, no, pero ¿por qué? ¿Cómo que mató a tu abuelo? Sí, no, yo no quiero saber nada porque mató a mi abuelo. Bueno, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué era lo que pensaba este hombre? Él pensaba que no solo que el cigarrillo mataba, sino que además él sostenía de que su esposa, que había muerto de cáncer, él decía, los médicos no saben nada, a punto tal que dicen que mi esposa murió de cáncer porque fumaba mucho, si nunca fumó. Pero todos sabemos hoy que el fumador pasivo puede tener más consecuencias con la nicotina que el fumador activo. Por eso en muchos lugares ponen prohibido fumar. En los aeropuertos, en lugar cerrado donde se puede fumar. ¿Por qué? Él suponía que no hacía nada. Hace 80 años la gente se moría de cáncer fumando y nadie asociaba el cáncer con el cigarrillo. Hoy se llegó a la conclusión de que no solo que el cáncer mata al que fuma, también le provoca cáncer al que está cerca del que fuma. A este hombre no le hacía ningún problema fumar y para Samuel era terrible fumar. Resultado, Samuel tiene 30 años,
Nunca fumó y no creo que lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque él tiene una certeza, eso es malo, punto. Y condiciona su propia vida. Siempre los supuestos nos condicionan. Y yo creo que en la Escritura hay varios ejemplos de personas que sufrieron situaciones difíciles, complicadas, pero creo que pocas, la de Jesús, pero la historia de Job nos enseña cosas muy importantes sobre el sufrimiento. Venga conmigo, por favor, y vamos a leer juntos algo sobre la historia de Job. La Escritura nos muestra un hombre como pocos. Yo, mientras estudiaba sobre este punto, recordé que hace unos años atrás una organización misionera me dijo que preparara mi currículum, lo que yo había estudiado, dónde había servido, qué es lo que había hecho y todo esto. Y lo lindo e interesante que uno ve, el libro de Job empieza con el currículum de Job, pero hecho por Dios. Dios dice cómo es Job. Imagínense, Job 1:1 dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense, ya habría que cerrar el libro y decir: Señor, dame un poquito de cómo era Job. Un poquito está bien, empecemos por lo menos por un poquito. Porque honestamente, que Dios piense perfecto, recto, temeroso y aparte. Dios lo dice, no él. Dios opina esto de Job y dice: le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y aquel varón era más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera lo hacía todos los días. Honestamente, hermano, ¿quién de nosotros vive de esta forma? Me quedo más tranquilo, yo pensé que era yo el único. ¿Sí? Sí, no, porque uno dice, yo sí, yo no, honestamente. Ahora, cuando uno lee esto, es interesante ver qué es lo que sucede en este momento y cómo continúa la Escritura. Hasta aquí, hasta el versículo 5, habla de quién es Job y qué hace Job. Versículo 6, miren lo que pasa aquí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dice, ¿cómo Satanás es hijo de Dios? ¿Cómo es esto? Uy, ¿cómo es esto? Fue expulsado, hermano. Fue expulsado de la comunión con Dios. Es una criatura de Dios, hijo de Dios, expulsado, literalmente. ¿Por qué? Por rebelión y todo lo que podemos en algún momento estudiar. Pero aquí hay un diálogo entre Satanás y el Señor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando uno lee esto, es como que el nivel de placer y satisfacción que Dios tenía por la vida que tenía Job era tan extraordinariamente grande que de alguna manera surge esta pregunta: ¿has considerado cómo es Job? Continúa el diálogo. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme
Job a Dios de balde, y no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por lo tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Al leer esto, indudablemente, de todo esto el versículo 8 es el más significativo, porque es el que nos indica el modus operandi, por así decir, de cómo Dios y Satanás entran en este diálogo. Dice el versículo: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es lo mismo que dice el versículo 1. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y en esto notamos una cosa muy interesante. La vida de Job agradaba a Dios. ¿Qué creen que la vida de Job representaban para Satanás? Todo lo contrario. Quien agrada a Dios es un problema para Satanás. Es un problema para Satanás. Y yo creo que la historia de Job bien podría ser tomada como un modelo para todos aquellos que queremos agradar a Dios. Porque entiendo que hay dos niveles en cuanto a lo que hablamos nosotros de guerra espiritual, ¿sí? Hay una guerra espiritual que yo hago hacia afuera contra aquello que el enemigo quiere hacer, y hay otra guerra espiritual de la cual yo soy el campo de guerra espiritual. Y esto es lo que demuestra la escritura aquí. Job no hizo nada. Él no hizo nada. Pero sí de pronto hay una batalla cósmica, espiritualmente hablando, entre Satanás y Dios para ver quién es Job. Indudablemente todo esto Dios lo permite porque Dios confiaba en quién era Job. Dios conocía a Job y Job conocía a Dios. Había una relación entre ellos íntima, muy fuerte, y tal como lo relata la Escritura desde el versículo 13 hasta el 19, no lo vamos a leer, pero allí dice la Escritura que un día, mientras Job estaba haciendo algunas de sus cosas, estaban allí, dice, llegaron empleados y le cuentan a él que habían muerto todos sus animales, todos sus hijos, todo lo que él tenía había sido destruido. Y uno dice, lo primero es, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios permitió semejante desgracia? Ahora, mire lo que dice Job. Entonces, después que le contaron todo esto, Job se levantó, rasgó su manto en símbolo de dolor, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y honestamente, hermano, no es mi forma de enfrentar las luchas. No lo es. Pero sí es mi ejemplo. Yo quiero ser así. Y hay una sola forma. Pasando por ahí. No hay otra. No hay otra. Lo que Job nos está transmitiendo es un nivel de conocimiento de la persona de Dios a un nivel profundísimo. Es un hombre que conoce a Dios, es un hombre que tiene una tremenda conciencia de la bondad de Dios. Dice: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Todo lo que tenía perdió. Ahora, está claro que en todo esto
nos muestra el libro de Job algo muy interesante, porque indudablemente el capítulo 2 continúa, no termina con esto Satanás, y en esto vemos cómo Satanás es como que sigue queriendo provocar daño. Dice el capítulo 2, versículo 1: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él otro en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Quién había hecho mal a Job? ¿Quién era? Tú me incitaste, dice Dios. Tú me incitaste. Satanás había incitado a Dios para causar el mal en la vida de Job, y Dios lo permitió. Y Dios lo permitió, hermano. Y dice: ¿pero por qué? Aun cuando tú me incitaste contra él. Y respondiendo Satanás, versículo 4, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora su mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice la Escritura: Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. Aquí sí es Satanás. Hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Es decir, imagínense, en medio de toda esta situación de sufrimiento, en todo esto, viene encima una sarna, es toda una infección que se provoca en el cuerpo, y si hay algo que le faltaba a Job, era tener contacto con algunas personas que vamos a ver a partir del versículo 9. Entonces le dijo su mujer, recuerde que Dios le había dicho a Satanás: él mantiene su integridad. Recuerde esto. ¿Qué es lo que le dice la mujer? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Dice: ¿idónea? Nada tenía de idónea. ¿Sí? Imagínense. Miren la respuesta de Job. Imagínense, después de haber perdido todo y estar rascándose con un pedazo de ladrillo, ¿sí? Que venga tu esposa y te diga: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué es lo primero que nos sale con el ladrillo que tengo en la mano? ¿Qué hago? Escribo. No. Ni hablar. Mire lo que hizo Job. Él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! Una situación tremenda de dolor, de dificultad en la cual Job se encuentra, donde su mujer llega y encima de todo lo que él estaba viviendo viene para criticarlo. Pero dice el versículo 11 que llegaron además amigos, y uno dice: wow, se salvó Job. Tenía la mujer que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero llegaron los... Mire lo que dice: 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad, Pedro, Juan y Miguel,
Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Imagínense cómo estaba con las armas. Lloraron a gritos, cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba la palabra porque veían que su dolor era muy grande. Lo mejor que hicieron los amigos de Job fue no hablar. Mientras estuvieron callados estaba todo bueno. El problema viene cuando empezaron a hablar. ¿Por qué? Hay toda una historia por detrás de esto. Imagínense Job recibiendo la mujer que le hacía pasar esto. Llegan los amigos y se quedan 7 días sin hablar, cosa que a veces es necesario, hermano. ¿Por qué a veces cuando vemos a alguien que sufre o está pasando una situación de dificultad, es como que queremos defender a Dios o queremos darle alguna explicación? Hay cosas que no tienen explicación, hermano. No tienen explicación. El hecho de saber estar callados, la Escritura dice que riamos con los que ríen y que lloremos con los que lloren. No que intentemos explicarle y mucho menos hacerles sentir culpables, que fue lo que después hicieron los 3 amigos de Job. ¿Sí? Empezaron y claro, Job cuando los ve llegar está contento. Él dice, ellos me van a consolar. Y entonces, ¿qué hace? Abre su corazón delante de sus amigos. Capítulo 3, mire lo que hace Job cuando ve que llegan sus amigos, después que su mujer lo había de alguna manera incitado a maldecir a Dios. En el capítulo 3, Job hace algo interesante y es decirle a Dios cómo se siente. Abre su boca delante de sus amigos y dice el versículo 1: perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo, varón es concebido. Imagínense. El versículo 11 dice, ¿por qué yo no morí en la matriz o expiré al salir del vientre? Imagínense, semejante dolor que tenía este hombre. El versículo 16 dice, ¿por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Más miserable no podía sentirse este hombre. Cuando él confiesa esto, entonces es el momento en el que de alguna manera los amigos de Job intervienen. Y venga conmigo, por favor, vamos a leer el capítulo 4, que hacen sus amigos. Job 4, del 3 al 6. Mire lo que le dicen los amigos. Recuérdese lo que pensaba Dios de Job. Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, justo, no hay otro como él. Miren lo que dicen los amigos de Job. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba lo enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Yo me lo imagino que así le hablaba. ¿Cómo? ¿No que vos sos tan espiritual? Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Cuando ha llegado hasta ti, te turba. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es la esperanza, tu esperanza la integridad de tus caminos? Honestamente, ¿no le han dicho algunas cosas parecidas en algún momento de su vida? A mí sí. Y personas muy queridas. No es nuevo esto. Sigue pasando. Ahora, ¿se ha preguntado por qué esta gente le hace este tipo de preguntas? ¿Por qué la gente supone que si yo hago las cosas bien, nunca voy a tener problemas? ¿Por qué? ¿Qué hay por detrás de esto? Yo quisiera que podamos entender un poquito
esta situación porque lo que Job y sus amigos viven es algo que nos puede pasar a nosotros por una sencilla razón. Cuando estos hombres hablaron, Job de alguna manera no aceptó lo que ellos le dijeron. Y creo que nosotros tenemos seguramente cosas que debemos hacer en más de una oportunidad como Job. Yo no voy a aceptar cualquier cosa que me digan, absolutamente no. Porque lo que tiene más valor para mí es lo que Dios piensa de mí. En realidad, cuando nosotros aceptamos palabras de este tipo, está claro que esto no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué lo digo? Pues más adelante usted va a ver por qué no tiene nada que ver con Dios. Los amigos lo acusaban de haber hecho algo mal para que le viniera encima semejante desgracia. Es lo que la gente dice hasta el día de hoy. Algo tienes que haber hecho. Si no, no es posible que tengas semejante problema. Y Job, de alguna manera, se defiende, no acepta, dice que es inocente, porque lo era. Para Dios era inocente. Entonces, si Dios nos considera inocente, imagínense, ¿cuántos millones pueden decir que yo soy culpable? Lo que me interesa es que Dios sepa que yo soy inocente. No sé la acusación de uno, la acusación del otro, la acusación del... No importa, porque lo que realmente tiene valor es lo que Dios dice y lo que Dios establece en la palabra, no las suposiciones que yo tengo, no las suposiciones que las personas pueden llegar a tener. Y hay algo muy interesante en estas acusaciones, que de alguna forma esta pregunta que le hicieron los amigos de Job es algo muy parecido a lo que el salmista se hace en un momento a sí mismo. Venga conmigo al Salmo 42 y mire lo que el propio salmista de los hijos de Coré dice respecto a él mismo. Esto es algo muy metido en nuestras carnes. Cuando hay algo que no va bien, yo me siento culpable. Algo tengo que haber hecho para que las cosas estén tan mal. Salmo 42, versículo 3, dice la Escritura: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Aquí estamos hablando de un hombre que conducía a los demás a Dios. Pero en un determinado momento, aparentemente, Dios salió de la escena. Y está desesperado. Porque puede faltar cualquier cosa, pero no Dios. Y si uno continúa leyendo, el versículo 5 dice algo extraordinario para nosotros. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El espíritu del salmista le habla al alma del salmista. El espíritu que se comunica con Dios sabe que Dios está. Sabe que Dios está haciendo algo. De esa forma, el espíritu le dice al alma, a los sentimientos: ¿por qué te abates? Espera en Dios. ¿Por qué te abates? Espera en Dios, aún he de alabarle. ¿Como quién? Como Job. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, gente que conoce a Dios va y adora a Dios, aún en medio de las pruebas. Pero los amigos de Job, exactamente igual que muchas veces, cristianos aún bien intencionados, cuando hay un problema, automáticamente empiezan a buscar culpabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Tenga en cuenta esto, por favor, que es más que importante para que podamos entender. Esto es doctrina judía. Buscarle la responsabilidad en el mal. Esto tiene que ver con la doctrina judía.
Y mire lo que dice Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y empieza a enumerar un montón de cosas. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, bendita será tu canasta, bendito en el entrar, bendito en el salir. Jehová te hará sobreabundar en bienes, dice el versículo 11. Versículo 13, muchas veces usado, diciendo: Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, estarás siempre encima y no estarás debajo. Y claro, cuando las cosas no van mal, y yo veo que esto digo en la Biblia, ¿qué empiezo a hacer? A buscar dónde estará el pecado, porque yo espero esto. ¿Sí o no? Yo espero que sea así. Y está claro que la historia de Job demuestra que no siempre es así. Ahora, en medio de esto, cuando uno lee esto, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos al leer esto. ¿Por qué? Venga conmigo, por favor, a Hebreos 10:1. Mire lo que dice allí la Escritura. Tenemos que ser muy cuidadosos en que lo que permitimos que ese chip que nosotros tenemos en nuestra cabeza nos diga. Mire lo que dice Hebreos 10:1. Porque la ley, Deuteronomio, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Recuerde que en el antiguo pacto el sacerdote entraba muchas veces para ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados. ¿Qué dice Hebreos? Jesús entró una vez y para siempre. Vivimos en el nuevo pacto. Somos cristianos. No creemos solamente en lo que dice Deuteronomio 28. Jesús interpreta la ley de Moisés y vemos que nuestra doctrina está fundamentada en lo que dice Romanos 8, 28 y 29, no en Deuteronomio 28. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con las promesas de Israel está fundamentado en esta tierra. Vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer aquello, vas a hacer aquello. Ahora dígame, ¿cuántas de las bendiciones que están aquí en Deuteronomio 28 fueron alcanzadas por Jesús? Que yo sepa, ninguna. Que yo sepa, ninguna. Muchos de los apóstoles, hermanos, solo Juan vivió y murió de viejo. Todos murieron violentamente. ¿Qué pasa con Deuteronomio 28? Es doctrina judía. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y nosotros creemos literalmente que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Jesús mismo enseña en el Evangelio: no hagáis tesoros en la tierra, más bien haced tesoros en los cielos. ¿Cómo yo hago tesoros en los cielos? Pareciéndome a Cristo. Ese es el mayor tesoro. ¿Quién me puede quitar eso? Parecerme a Cristo debe ser necesariamente mi objetivo. Y venga conmigo, por favor, vamos a leer y analizar un poquito Romanos 8, porque es importantísimo que podamos ver en estos versículos el diseño de Dios para nosotros como cristianos, como hijos suyos. Dice la Escritura, sabemos, no dice sentimos, sino sabemos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando la Escritura dice todas las cosas ayudan a bien, esta bendición no descarta nada.
No dice, esto sí te puede ayudar para bien y esto no. Esto un poco y aquello para nada. No, no. Todas las cosas implican todas las cosas. Hay algo que nos pasa cuando tenemos un problema, una desgracia, una enfermedad, y es que necesitamos más de los demás. ¿Sí o no? Nos sentimos débiles. Necesitamos pedir ayuda. ¿Qué es lo que nos duele? El cuerpo y ¿qué más? El orgullo. A mí me gusta ser autosuficiente. Amén. A todos nos gusta. Yo no necesito que nadie me ayude. Ajá. Cuando se te pinza el nervio ciático, como me pasó a mí, en agosto del 2017 casi me tuvieron que llevar en brazos, hermano. No me podía ni mover. ¿Qué aprendí? Entre otras cosas. ¿Me gustó el dolor? No, para nada. Absolutamente no. Pero ¿cuál es la cuestión? Hermanos, cuando nosotros pasamos el dolor, el sufrimiento, es como una llavecita que abre la puerta de nuestro corazón para que sepamos cómo somos. Débiles, pobres, desgraciados, necesitados. ¿Y qué sucede allí? ¿Dónde vamos? Como cristianos, ¿dónde vamos? A los pies de Cristo. ¿Y qué encontramos a los pies de Cristo? Gracia, perdón, misericordia. Y uno dice, ¿será posible? Claro que sí, porque ese es el diseño de Dios para nosotros. El dolor es el instrumento que Dios utiliza para formarnos a la imagen de Cristo. Mire, venga conmigo por favor y vamos a leer un poquitito, ¿no? Déjeme que se lo lea yo. Algo que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿sí? Donde Dios le dice al pueblo de Israel que estaban por entrar en la tierra prometida, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno para que viváis y seáis multiplicados, dice, y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Hombre, ¿cómo para afligirte? Soy tu hijo. Claro, ni hablar. Uno de los mayores problemas que tiene esta generación es que no sabe sufrir. No sabe sufrir. No, todo está preparado para que el nene no sufra. Y lo mejor que le puede pasar al nene es que sufra, para que aprenda el valor de lo que tiene. ¿Por qué cree que Dios nos hace sufrir? Porque es la forma en que, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando hay algo que no está funcionando bien, hay algo interior que nos impulsa a los pies de Cristo. ¿A dónde vamos a ir? A Cristo. Resultado, el mal fue un bien, porque me acercó a Cristo. Cuando nosotros pensamos en esto, está claro que nuestra semejanza a Cristo, en base al trato que Dios tiene con nosotros, simplemente nos va a evitar muchos problemas. ¿Por qué? Porque más me parezco a Cristo, mejor persona soy. Más me parezco a Cristo, menos problemas creo a los demás. Dejo de ser el que crea los problemas para empezar a ser el que ayuda a solucionar los problemas de los que todavía no entendieron esto. Es un proceso que Dios trabaja dentro nuestro precisamente para que nos vayamos pareciendo a Cristo, que esto es lo que dice Romanos. Nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y el sufrimiento es la herramienta que Dios utiliza, la más usada por Dios, para que nos podamos parecer a Cristo. Seguramente usted dirá, bueno, yo quiero parecerme a Cristo, pero no me gusta sufrir. A mí tampoco, hermano, no soy masoquista. Esa es la verdad. Pero no puedo pretender tener músculos en el abdomen sin hacer flexiones. De la misma forma, no puedo
pretender parecerme a Cristo sin sufrir. ¿Qué dice Isaías de Jesús? Él es el siervo sufriente. ¿Nosotros qué queremos? Lázaro, ven fuera. Aplausos. Eso es lo que queremos. Y Jesús dice, cruz, niégate a ti mismo. Eso es ser discípulo de Cristo. Indudablemente, lo que Dios tiene para nosotros es extraordinario. Y yo creo que estas palabras de los amigos de Job, de tratar de culparlo y culparlo y culparlo, hay algo que en este diálogo que los amigos tienen no los amigos, sino Satanás. Venga conmigo a Job capítulo 2, por favor. Allí Satanás intenta de alguna manera destruir definitivamente a Job. El versículo 6 dice algo muy interesante en el capítulo 2. ¿Sí? Jehová dijo a Satanás, él aquí está en tus manos, pero guarda su vida. No lo mates. Y uno se pregunta, ¿qué tiene de agradable esto? Todos conocemos, espero que todos, conocemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Sí? Lo vamos a leer. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, cuando uno piensa en esto, lógicamente uno ve una imagen de ese tipo, un león. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas para aprender de este texto. El primero es que Jehová no es un león. Perdón, Satanás no es un león. Es como un león. Como un león, no es un león. Pero además, cuando yo veo lo que Dios le dice a Satanás, haz lo que quieras, pero no toques su vida. Hay un límite. Hay un límite. Este león tan bravo es un león que tiene una cadena en el cuello. ¿Sí? Y Dios lo tiene así. Y permite que nos arañe, que nos muerda, hasta donde Él cree que es necesario. ¿Para qué? Para que seamos formados a la imagen de Cristo. Dios pone el límite de lo que el enemigo puede hacernos. Él no hace lo que quiere. Satanás, si hubiera podido, hubiera destruido totalmente a Job. Dios no se lo permitió. Está claro que todo esto me lleva de alguna manera a pensar en algo que nosotros vivimos todos los días. Cuando Satanás se pone con nosotros, si él pudiera, nos destruiría, absolutamente sí. Él es nuestro adversario, somos sus enemigos. Pero, a pesar de todas las acusaciones, hay más de 30 capítulos del libro de Job en los que los amigos le buscan la vuelta a Job y tratan sí o sí de que él reconozca su pecado. No pasa absolutamente nada porque de hecho no había pecado, pero luego, en un momento determinado donde ellos hacen silencio nuevamente, Dios interviene. Venga conmigo por favor al capítulo 38 de Job, donde Dios empieza a participar de este diálogo que tienen los amigos con Job, hablándole a Job, porque Job, recordemos, se lamentó que por qué había pasado esto, por qué murió, por qué no se murió cuando era niño, y los amigos, toda una montaña de culpa, pidiéndole a Dios explicaciones, ¿por qué? Y mire Dios cómo responde. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y el Señor empieza lo veo de alguna manera, permítame la ilustración, con una ametralladora, diciéndole quién es él. Y Job le había preguntado
por su propia vida. Entonces Dios le empieza a mostrar todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios permite que suceda. Y claro, lógicamente, después de todo esto, son 63 preguntas que Dios le hace a Job. Imagínense, de las cuales Job no tiene respuesta. En un momento determinado, durante esta catarata de elementos que Dios le da a Job, se ve que el Señor paró un momento a tomar un vasito de agua y Job aprovecha y dice, te voy a decir algo. 40, versículo 3, capítulo 40, versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez más, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y esto honestamente, hermano, para nosotros es doctrina. Nunca vamos a entender a Dios. No tenemos esa capacidad. No nos fue dada la capacidad de entender a Dios. Está claro que lo que estaba sucediendo aquí, Dios, en lugar de responder a las preguntas, a los lamentos de Job, le pregunta, ¿conoces tú esto? ¿Conoces todo aquello? Indudablemente la respuesta de Job es no conozco nada de todo eso. Entonces, si no sabes cómo todo eso, ¿cómo puedes entender lo que yo estoy haciendo en ti? Yo no lo entiendo. Pero Dios está trabajando. Y Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Yo no entiendo. Dios hizo cosas en mi vida que a mí no me gustan. Y no entiendo. Pero quiero poder hacer como Job. Mire lo que sucede al final, después de toda esta situación. Está al final, qué bueno que es el mismo Job que nos responde. Job reconoce, imagínense, Job reconoce que no conocía a Dios. ¿Me sigue, por favor? Piense en el capítulo 1, versículo 1. Mi siervo, hombre temeroso de Dios, honesto, recto, no hay nadie como él en la tierra. Después que Job sufre horrores en su vida, mire lo que sale de su boca. Capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjese en esto. Job tenía un conocimiento de quién era Dios, le servía, le había seguido, ofrecía sacrificio por sus hijos. Dios dice, este es un hombre perfecto. Cuando termina el trato al cual Dios lo sometió, literalmente, Job reconoce, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Está claro que esa afirmación nos dice mucho a nosotros, pensando en cómo, de alguna manera, el dolor le ayudó a Job a ver a Dios. El dolor. Él tenía todas las bendiciones que podría haber tenido. Y tenía una hermosa relación con Dios. Pero Dios tenía más para él. Dios tenía más para él. Y continúa la historia de Job diciendo en el versículo 7, aconteció que después de estas cosas, Jehová habló a Elifaz y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Imagínense,
como decimos en Argentina, se dio vuelta la tortilla. Los acusadores tuvieron que ir al acusado y decirle, ora por mí. ¿Por qué? Porque Job soportó, esperó, entendió el trato de Dios. No lo disfrutó, no. No hemos sido llamados para disfrutar, hemos sido llamados para seguir a Cristo, independientemente de lo que pueda llegar a suceder. Y dice lo siguiente: a Él lo atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Pedro, Juan y Miguel, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Está claro que si nosotros pensamos que después de una desgracia va a venir una bendición como esta aquí, sobre esta tierra solamente, nos detenemos en Deuteronomio 28. Y no recibimos esa bendición de Job, porque la mayor bendición de Job no fueron los animales que duplicó, no fueron volver a tener otros 10 hijos. La mayor bendición de Job fue conocer más profundamente a Dios, y el sufrimiento fue el método a través del cual él conoció más al Señor. Por eso yo quisiera realmente que podamos juntos pensar, cuando yo supongo que si hago todo bien, las cosas no me pueden salir mal. A veces hay cosas de las cuales uno no tiene explicación. Y la verdad es que por más que nos la expliquen, no lo vamos a entender. Pero lo que Dios dice es que todo me ayuda a bien. Y yo creo que debemos pensar exclusivamente en esto como una respuesta para nosotros. Que nuestro cristianismo maduro sea exclusivamente el esperar en Dios, el no bajar los brazos. ¿Nos van a pasar cosas malas? Sí. Y en ese momento, ¿qué? Dios me está tallando a la imagen de Cristo. Si yo no tengo culpa, si no soy responsable de lo que he hecho, está claro que Dios está trabajando en mi vida, y que Dios siga trabajando hasta que pueda ser mi vida parecida a la de Cristo. Pero tenemos que cambiar el chip. El sufrimiento no es algo malo, el sufrimiento es algo bueno, y Dios lo permite. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él. ¿Cuánto nosotros conocemos a Dios? Cuando venga un problema, cuando venga un sufrimiento, cuando venga una injusticia, cuando alguien te humille, haz como Job. Yo estoy queriendo hacerlo, no digo que lo logre, ¿sí? Hagamos como Job y digámosle: Señor, tú me lo diste, ayúdame a tenerlo ahí. Ayúdame a poner mi vida delante de ti y gradualmente ir conociéndote más. Amén. Vamos a orar por esto, por favor. Y creo que este conocimiento de Dios es un conocimiento experimental, es un conocimiento que nos lleva a enfrentar nuestras propias dudas, nuestros temores. Pero Señor, necesitamos tu gracia para ver la bendición que hay detrás de cada prueba. Señor, nuestra mente está programada para entender que las pruebas son causa de olvido de tu parte. Nuestra mente está programada para entender que cuando sufrimos es porque tú no nos amas, porque tú nos has olvidado. Señor, en esta tarde queremos reconocer delante de ti nuestro pecado, nuestra manera equivocada de ver las cosas. Queremos ponernos delante de ti, Señor, y en el nombre de Jesús pedirte que tú nos ayudes a cambiar ese chip que está en nuestra cabeza. Señor, que pueda, como dice la Escritura, nuestro espíritu ser renovado diariamente
pero empieza por nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Pablo en Romanos 12:2, para que podamos comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos a encontrar ese propósito tuyo para nuestra vida, aún en medio de nuestras propias limitaciones, en medio de las cosas que no podemos entender. La idea de que si hacemos las cosas bien, no sufriremos cosas malas, es falsa. Es falso. ¿Por qué Dios permite que suframos? Para que seamos hechos a la imagen de Cristo. Señor, en esta noche te pedimos que en el nombre de Jesús, por el Espíritu, tú nos reveles y nos ayudes, Señor, a no abandonar el barco. Al contrario, Señor, tú nos tienes por dignos de pasar por pruebas y por luchas, por dudas, por temores, para que seamos más y más y más parecidos a Cristo. Descansamos en ti, Señor. Tú eres nuestro ayudador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Mire, sabe que con este texto de Job hay una canción que seguramente usted la ha cantado alguna vez, y yo quisiera que pudiéramos poner en nuestra mente y corazón lo que dice esta canción, este texto. Vamos a cantarlo juntos. Conozco que todo lo puedes, y si conozco que todo lo puede, hay algo que Él decide voluntariamente no hacer para mi bien, aunque me duela. Aunque me duela, ayudará, como cantamos el domingo pasado. Gracias, Jesús. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, hoy me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré, y tú me enseñarás.
pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento un momento, por favor. Ya estamos terminando y queremos, compartir algunas motivaciones, las reuniones que vamos a tener la semana que viene. Y hay algo bastante particular para la semana que viene, y es que vamos a tener reuniones el miércoles aquí, las mujeres solas, a las 17 horas, también el día jueves en la casa de Ilina a las 17 horas, 19:30 también aquí mixto para hombres y mujeres, viernes 18 horas también aquí las mujeres en la casa de todos, y a partir de las 21 los varones. Pero hay un par de reuniones especiales en esta semana, y es el día lunes, mañana a las 5 de la tarde, pusimos un poquito más adelante por el tema del calor, a las 5 de la tarde el lunes vamos a tener la reunión de intercesión en la casa de Nela, siempre en el mismo lugar. El martes yo diría que lo vamos a confirmar por la cuestión de que si Pedro está internado, no sé cómo Ana se va a arreglar en esto. En este momento lo anunciamos y lo tenemos para el martes 4 a las 18 horas, la reunión para la mejor edad, ¿sí? Pero vamos a confirmarlo por las dudas que Ana tenga que estar en el hospital con Pedro, ¿sí? Si os fijáis en este cartel, tenemos reunión el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, nos faltó algo el sábado. ¿Sí? Venga, una película. Vemos una película el sábado. ¿Ok? Sí, y seguimos de pronto también a partir de los domingos a las 17:30, como estuvimos haciendo hoy. Nos queda un domingo más para terminar con el tema del curso de membresías a partir de las 17:30